¿Qué tal, queridas amigas, amigos? Muy buen día, estén todos ustedes pasando. Yo soy Adolfo Vasconcelos, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de cuándo la autoridad fiscal puede cancelarnos o restringirnos el uso de los certificados de sello digital para efectos fiscales, para efectos de los impuestos, por supuesto hablando de la legislación mexicana, y qué deberemos de hacer en el caso de que la autoridad por supuesto, nos llegue a restringir o a cancelar los certificados. ¿De acuerdo? Ahora bien, quiero compartirles, por favor, en pantalla lo que respecta al Código Fiscal de la Federación, en específico el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que es de donde emana el hecho de el por qué los certificados digitales. Bien, este artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, como ya lo hemos estado hablando en programas anteriores, en capítulos anteriores, pues es todo lo que regula al marco referente a cómo emitir los comprobantes fiscales, es decir, qué pasos se deben de llevar para tener ya un comprobante fiscal dentro del marco regulatorio que nos señala el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, aquí yo les estoy marcando en pantalla este artículo 29 que nos habla de los contribuyentes que tengan la obligación de expedir comprobantes fiscales, ¿de acuerdo? Dependiendo los actos o las actividades, pues bueno, deben de cumplir con estos requisitos del 29. ¿Quiénes son los que se encuentran obligados a expedir comprobantes fiscales por los actos o las actividades? Pues bueno, eso lo regula las leyes fiscales específicas que para tal efecto estamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado o inclusive la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. ¿De acuerdo? De ahí es de donde emana la obligación de expedir comprobantes fiscales, dependiendo el capítulo en el cual el contribuyente, para efectos de impuesto a la renta, se encuentre tributando y obteniendo una fuente de ingreso. ¿De acuerdo? Ahora bien, si observamos aquí en la fracción segunda del artículo 29, nos habla que es requisito, bien, para poder emitir un comprobante fiscal, tramitar ante el Servicio de Administración Tributario lo respectivo a un certificado para el uso de sellos digitales. Bien, este concepto de sellos digitales es un concepto nuevamente indeterminado, un concepto jurídico que la legislación no prevé que es un sello digital, más sin embargo, sí prevé cuándo se ocupa y para qué se utiliza. ¿De acuerdo? Esta fracción segunda del artículo 29 es un tanto larga y extensa, específicamente porque nos señala las características del sello digital. ¿De acuerdo? El párrafo segundo, ¿de acuerdo? Nos señala cuándo los contribuyentes podrán utilizar uno o más certificados digitales para la expedición de los comprobantes fiscales. Es decir, un contribuyente puede tener tanto un certificado, un sello digital, dos, tres, los necesarios sellos digitales para emitir sus comprobantes fiscales. ¿Esto con qué pues, finalidad? Aquí el propio párrafo nos lo señala, para permitir acreditar la autoría, es decir, quién emitió los comprobantes fiscales. Vamos a suponer que es un contribuyente que tiene diferentes puntos de venta, que tiene diferentes sucursales y quiere identificar qué sucursal emitió el comprobante fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, y por lo tanto, a cada sucursal, a cada punto de venta, le deberá de emitir un certificado digital que se tramitará con la firma electrónica, el cual contendrá un número de identificación. Este número de identificación permitirá, al momento de expedir el comprobante fiscal, como lo señala aquí el propio apartado, pues acreditar la autoría, es decir, qué establecimiento, qué punto de venta fue el que emitió el comprobante fiscal. Esto con una finalidad, por supuesto, de tener un control en cuanto al responsable de la emisión del comprobante fiscal. ¿De acuerdo? Ahora, el párrafo tercero nos habla de cuándo los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para todos sus establecimientos o locales.
¿De acuerdo? Lo que platicábamos ahorita en el párrafo anterior, es decir, puede tener un sello digital para todos sus establecimientos o locales o tramitar un certificado de sello digital para cada uno de sus, de lo que son establecimientos o locales, esto para poder tener un control y acreditar quién fue el que expidió el comprobante fiscal. ¿De acuerdo? En este caso, el Servicio de Administración Tributaria establecerá, mediante reglas de carácter general, nos habla esta fracción segunda, los requisitos de control y de identificación que se sujetará el certificado de sello digital. Es decir, a través de resolución miscelánea, el Servicio de Administración Tributaria nos va a señalar las reglas y características de este certificado de sello digital y cómo es que se va a controlar. Ahora bien, me podrán ustedes señalar, oye, este apartado no se considerará un tanto inconstitucional porque el legislador está subrogando atribuciones al Servicio de Administración Tributaria en materia legislativa. ¿Por qué? Porque nos está señalando que el SAT, a través de reglas de carácter general, de la miscelánea fiscal, esa miscelánea fiscal que es publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que es el jefe o la jefa del SAT, bien, tendrá el carácter y el peso legislativo de una norma. Ahora bien, al respecto, lo que es la jurisprudencia y la tesis y el análisis y los precedentes judiciales han señalado, perdón, que lo que son estas reglas que se delegan a un órgano o a un determinado organismo del Estado, pues se le considera como lo que son las cláusulas habilitantes. Estas cláusulas habilitantes que no son bajo ninguna norma, bajo ninguna circunstancia inconstitucionales. Ahora, voy a mostrarles en pantalla lo que ha señalado lo que es la Suprema Corte de Justicia. Y en específico, quiero mostrarles, por favor, que esta es una tesis aislada, no tiene el peso jurisprudencial, más sin embargo, si es una tesis aislada, realizada a través de pleno, ¿de acuerdo? Y el nombre que tiene, ahora sí, es las cláusulas habilitantes constituyen actos formalmente legislativos. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Para que podamos tener en contexto por qué la autoridad fiscal, aquí estamos en el 29 del Código, en muchas ocasiones nuestra legislación fiscal nos prevé que a través de reglas misceláneas se van a regular determinadas circunstancias en lo que corresponde a la legislación plasmada en ley. Ahora bien, vámonos a lo que es la tesis. Les hablaba que es una tesis, ¿de acuerdo? Que nos habla aquí en todo lo que les estoy subrayando, que es la parte medular de la explicación que el Pleno de la Suprema Corte nos señala qué son las cláusulas habilitantes. Y si observamos a partir de acá, nos señala que el poder legislativo, ¿de acuerdo?, da atribuciones de naturaleza normativa para que, pues, lo que es funcionarios ajenos al poder legislativo puedan regular situaciones altamente especializadas, como es el caso de los comprobantes fiscales y muy especializado en materia de los certificados de sellos digitales. Porque imaginemos que cada cambio o cada situación en materia de sellos digitales, ya sea respecto a su regulación o respecto a las características del certificado digital en materia, pues, de lo que es la tecnología, se tuviera que estar modificando la legislación. Para eso, la cláusula habilitante delega estas atribuciones a la miscelánea fiscal, algo que puede ser un proceso más dinámico, simplemente a través de la publicación de una miscelánea fiscal, el jefe o la jefa del SAT pueda realizar las adecuaciones necesarias. ¿Esto para qué? Nuevamente nos señala esta tesis del Pleno, porque lo que es, nos señala que el Estado, bien, aquí nos habla que el Estado no es un fenómeno estático. Aquí les estoy mostrando en pantalla esta partecita.
nos dice que el Estado no es un fenómeno estático, pues su actividad no depende exclusivamente del legislador para enfrentar los problemas que se presentan, visto desde una perspectiva del positivismo, ¿de acuerdo? Es decir, pues que el derecho regula pues lo que son las conductas del ser humano, más no, el ser humano es regulado por el derecho fiscal. Por lo tanto, desde este punto de vista del derecho positivo, nos habla de que el derecho no es un fenómeno estático, es un fenómeno dinámico. Por lo tanto, aquí nos señala, su actividad no depende exclusivamente del legislador para enfrentar los problemas que se presentan, ya que la entidad pública, hablando de entidad pública, estamos hablando del SAT, al estar en una situación dinámica y fluctuante, como lo es la parte bien importante en materia medular de los negocios, que es lo que primordialmente regula el Servicio de Administración Tributario, es decir, los ingresos, determinadas normas extrafiscales relacionadas a las políticas públicas, se deben de ser reguladas, nos señala aquí la tesis, adquiriendo información y experiencia que debe de aprovecharse en base pues, a las características de la información que cuente el Servicio de Administración Tributario, ¿bien? Para que esta información se actualice de una manera, aquí nos señala la tesis, de manera ágil y rápida. Esa agilidad y rapidez no tenga que pasar por un proceso legislativo, ¿bien? Es decir, a través de lo que son pues lo que es la propuesta, la exposición, la discusión, pasar por lo que son las diferentes representaciones de cada comisión del poder legislativo. Y pues bueno, repito, a través de este dinamismo de la miscelánea fiscal se pueda pues dinamizar estas modificaciones a los certificados de sellos digitales. Bien, y finalmente encontramos una nueva tesis de la primera sala de la Suprema Corte que nos habla que no son inconstitucionales. ¿Por qué no son inconstitucionales? Aquí les estoy mostrando en pantalla. El fundamento está en el 73, fracción 30 y 90 de la Constitución. Por lo tanto, todas estas delegaciones y estas referencias que hace nuestra legislación fiscal en materia a la miscelánea fiscal se le consideran como cláusulas habilitantes y no son bajo ninguna circunstancia inconstitucionales. Aquí les dejo en pantalla la tesis en el cual, pues, si gustan abundar de manera pues mayor, la pueden encontrar, ¿de acuerdo? Ahora bien, posterior, finalmente este 29, en su fracción segunda, nos habla en su último de sus párrafos que la tramitación del certificado del sello digital solo podrá efectuarse mediante formato electrónico de que quien cuente con una firma electrónica, ¿de acuerdo? Es decir, debes de contar con una firma electrónica para poder tramitar tu certificado de sello digital, que es el que te servirá para la culminación de un comprobante fiscal. De todos aquellos que se encuentren obligados en materia, ya sea de impuesto sobre la renta, repito, en materia de valor agregado o especial de producción y servicios para la emisión de los comprobantes fiscales. He aquí de dónde emana el certificado digital. Ahora, la parte medular. Eh, eh, ¿Cuáles requisitos debe de contener un certificado de sellos digitales de manera muy rápida y para no abundar tanto en esta parte que no nos ocupa el día de hoy? Los requisitos de un certificado digital los encontramos en el 17G del Código Fiscal de la Federación, que nos habla que los certificados que emita el SAT, ¿de acuerdo? Para ser válidos deben de contener los siguientes requisitos. Dentro de los 7 requisitos, los 3 principales para mí es que el certificado de sello digital debe de contar con un número de identificación. ¿Por qué este número de identificación? Volvemos a lo mismo, para que al momento en que se expida un comprobante fiscal, este comprobante fiscal se muestre qué certificado digital fue el que lo expidió, qué sucursal, qué punto de venta,
local, etcétera, etcétera, fue el que lo expidió y existe un mayor control, ya sea para efectos de algún tipo de responsabilidad solidaria, para algún tipo de responsabilidad en materia administrativa, sobre quién lo expidió el comprobante fiscal. Posterior, debe de aparecer en el certificado el nombre del titular del certificado, es decir, a quién le vamos a dar ese certificado. Si es para Juan Luis Pérez, para Pedro Rodríguez, para Patricia Méndez, para quién se está expidiendo este certificado de sello digital, nuevamente para que quede identificado para efectos de control quién tiene el poder sobre ese certificado y los usos o malos usos que se le puedan dar a este certificado. Y tercero, que les comentaba, muy importante, el periodo de la vigencia del certificado, ¿de acuerdo? Que, pues bueno, debe de tener, por supuesto, un inicio, cuando empieza su vigencia, a partir de qué momento se le pueden dar efectos a ese certificado y la fecha de terminación, es decir, cuando ya el certificado deja de tener uso, una utilidad, ¿de acuerdo? Toda esta vigencia, pues se le da a través de la miscelánea fiscal, que nuevamente, pues, volvemos a lo mismo, a las cláusulas habilitantes. Ahora bien, ya que conocemos los requisitos que deben de contener los certificados de sellos digitales, bueno, pasamos a la parte medular de la charla del día de hoy, que es cuando la autoridad fiscal, ¿de acuerdo?, nos puede restringir el uso de los certificados de sellos digitales o cuándo nos lo puede cancelar. Es decir, cuándo la autoridad fiscal me puede impedir el realizar facturas, el emitir mis comprobantes fiscales o cuándo de manera definitiva la autoridad fiscal puede restringirme que ya no puedo emitir más comprobantes fiscales, ya sea de manera temporal o de una forma definitiva. Ahorita veremos las características de en qué momento es pues una restricción temporal o en qué momento esta temporalidad se convierte en una definitividad para la emisión de los comprobantes fiscales o de las llamadas pues, facturas para efectos de la jerga popular, como se les conoce. ¿De acuerdo? Este 17H. Estamos en el Código Fiscal de la Federación que nos habla de cuándo el Servicio de Administración Tributaria podrá dejar sin efectos los certificados de sellos digitales. Por supuesto, fracción primera, pues cuando lo solicite el titular del certificado de sellos digitales, ¿de acuerdo? Ya sea porque tal vez a la persona que se le otorgó el certificado digitales ya no lo necesita utilizar, porque se le estaban dando malos usos, porque pues existe algún tipo de que se perdió la contraseña, no lo sé, un sinfín de hipótesis que podríamos platicar, pero la primera es cuando el que emitió y solicitó el certificado de sellos digitales considere que tiene que quedarse sin efectos. Bien, ahora, la fracción segunda, por una orden o resolución judicial o administrativa. Es decir, que a través de lo que es una sentencia, ¿de acuerdo? Una resolución judicial o administrativa, se dicte que el certificado quede sin efectos, ¿de acuerdo? Ahora, número 3, cuando fallezca la persona titular del certificado, hablando de personas físicas, ¿bien? Porque la fracción cuarta nos habla del fallecimiento, pero de las personas morales, de lo que estamos hablando de la liquidación o disolución, ¿de acuerdo? Que pues bueno, ahorita platicaremos esta fracción cuarta. La fracción tercera quedará sin efectos el certificado cuando la persona física fallezca. Bien, no quedará cancelado de manera automática, sino que pues nos habla la fracción tercera que un tercero legalmente autorizado es quien deberá de realizar la revocación del certificado de sellos digitales. ¿Esto para qué? Pues para que no se le puedan dar malos usos al certificado, poder emitir comprobantes fiscales, etcétera, etcétera, todos los usos que se le puedan dar al certificado de sello sobre una persona que ya no se encuentra con vida. Una persona que ya está fallecida,
certificado digitales en un carácter estrictamente teórico adecuado debe de cancelarse para evitar malos usos por parte de terceros. Bien, ahora la fracción cuarta, las personas morales. ¿Cuándo una persona moral se dejará sin efecto su certificado? Pues cuando se disuelva, se liquide, se extinga, ¿de acuerdo? Pues lo que constituye a la persona moral. Bien, hay que tomar en cuenta que pues, la disolución y liquidación son dos procesos, dos fases para lo que respecta a la pues, culminación y a la terminación del periodo por el cual una persona moral se encuentra con una vida jurídica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues en la disolución y liquidación, el liquidador encargado, lo que es el acta de disolución, deberá de presentar la solicitud de cancelación de certificado de sellos digitales. Todo esto, sin lugar a dudas, a través de pues los mecanismos digitales que se habilitan mediante las fichas de trámite, bien, que la miscelánea fiscal señala como requisitos y procesos. Todos estos procesos de cómo lo debemos de llevar, paso 1, paso 2, paso 3, los vamos a encontrar en las fichas de trámite que se encuentran insertas como parte de la miscelánea fiscal que el Servicio de Administración Tributaria publica anualmente y va modificando de manera en que este dinamismo fiscal pues va requiriendo con una, pues sin una temporalidad específica, pudiendo ser pues de cada semana, 15 días mensuales, algo que el derecho fiscal en muchas ocasiones llega a ser abayazador, porque, pues bueno, este dinamismo del derecho fiscal conlleva a cambios de manera reiterada, ya sea a través de la miscelánea fiscal o, sin lugar a dudas, criterios normativos, jurisprudenciales, modificaciones legislativas, etcétera. Pero para el caso que nos ocupa de la fracción cuarta, lo encontraremos los procesos en las fichas de trámite insertas en la miscelánea. ¿De acuerdo? Posterior, la fracción sexta. ¿Cuándo queda sin efectos? Pues por supuesto por la vigencia. Digo, cuando un certificado tiene una vigencia de 4 años, transcurre el periodo de 4 años, al periodo 4 años más un día, pues bueno, el certificado de sellos digitales pierde su vigencia y queda sin efectos. ¿De acuerdo? La fracción séptima, se pierde o se inutilice el certificado por daños. Sabemos que el certificado, por lo regular, pues lo podemos traer en una memoria, tenerlo en nuestra computadora, y si se daña nuestro instrumento de almacenamiento, pues bueno, el certificado quedará sin efectos, o si se pierde, todo esto siempre y cuando sea notificado a la autoridad fiscal de manera pronta, veraz, oportuno, previo a la pues materialización de algún tipo acto que pues sea contrario a las disposiciones fiscales y se le hubiese dado un uso a este certificado de sello. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el hecho en que tal vez la memoria o el dispositivo donde trajéramos este certificado lo hayamos perdido o lo hayamos, se hubiese inutilizado, esto no nos exime de los malos usos que se le hubiesen dado al certificado de manera posterior, si es que de alguna manera el certificado quedó respaldado en algún tipo de dispositivo alterno. Bien, y pues la fracción décima. Esta fracción décima, que es de las más importantes. Estas tres fracciones últimas, recordando que al día de hoy nos encontramos a 24 de septiembre del 2021. Este programa se encuentra y se quedará grabado en mi canal de YouTube y pues en la posteridad podrán encontrarlo. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque estas tres fracciones últimas, dentro del paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, se prevé una serie de modificaciones, una serie de reformas, las cuales, pues bueno, yo los invito a que si a partir del año 2022 llegan a visualizar esta sesión a través ya sea de YouTube o de cualquier otro canal informativo,
pues puedan tener presente que esta información que les estoy mostrando en pantalla seguramente ha tenido modificaciones como parte, repito, de lo que se encuentra hoy en día en discusión en la Cámara de Diputados como parte del paquete económico del ejercicio fiscal 2022. ¿De acuerdo? Ahora, fracción décima. ¿Cuándo quedará sin efectos el certificado? Nos señala, se agota el procedimiento previsto en el 17 bis del Código y no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuando las causas que motivaron la restricción temporal. A ver, este artículo 17H, que ahorita platicaremos, nos habla del procedimiento que se tiene que desahogar cuando la autoridad nos restrinja de manera temporal, ¿de acuerdo?, el uso de nuestros certificados digitales y no podamos emitir ningún tipo de comprobante fiscal, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Porque aquí la fracción décima nos habla de irregularidades detectadas. ¿Qué tipo de irregularidad detectada? Pues bueno, la que haya detectado el Servicio de Administración Tributario nos lo deberá de hacer saber a través del procedimiento que se desahoga en este artículo 17H bis, que en un momento platicaremos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál otro tipo de motivo existe para que la autoridad fiscal nos impida el uso del certificado y no podamos facturar? No podamos emitir unos comprobantes fiscales y eso a su vez conlleve a problemas en nuestra entidad económica, en nuestro negocio en marcha. Bien, nos señala la fracción onceava, repito nuevamente, que se pretenden modificaciones en el proyecto que se encuentra como parte de las discusiones en el poder legislativo. ¿De acuerdo? Nos dice, se detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de operaciones. ¿Cuál inexistencia de operaciones? Pues la que se prevé en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Como parte de esto, yo aquí cuento con la exposición de motivos en la cual, pues, lo que es lo que les comentaba, se encuentra en discusión en la Cámara esta reforma. Y al respecto, pues, nos habla de determinadas modificaciones en esta fracción que nos ocupa. Más sin embargo, repito, no los voy a tocar porque al momento y el día de hoy estas disposiciones aún se encuentran en discusión. ¿De acuerdo? Entonces, la autoridad fiscal podrá cancelar el certificado de sellos digitales e impedir seguir emitiendo comprobantes fiscales, a todos aquellos contribuyentes que se les haya, pues, eh, cachado, ¿de acuerdo? Se les haya, pues, eh, dado cuenta la autoridad de que se encuentran emitiendo comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas, ¿de acuerdo? Esto como parte del artículo 69b. Ojo, aquí nada más estamos hablando del que emite los comprobantes. Ahora, la fracción última, la fracción doceava, detecten qué contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales como parte de este artículo 69 bis que se incorporó al Código Fiscal de la Federación no hace mucho tiempo como parte de lo que son las reestructuras, las fusiones entre entes económicos, entre personas morales, personas físicas, porque suele pasar que, pues, cuando una persona, un contribuyente, llega a tener pérdidas fiscales, estas pérdidas fiscales a través de ciertos mecanismos legaloides se pueden transmitir, trasladar a un contribuyente que tiene una base impositiva para el pago del impuesto sobre la renta y con el afán de disminuir esa base y disminuir el pago del impuesto, pues se trasladan y se transmiten esas pérdidas fiscales de manera inadecuada.
¿Cuándo se considera correcto o incorrecto? Pues bueno, repito, el artículo 69 bis señala el procedimiento. Y entonces, cuando la autoridad fiscal detecte que existió lo que es una transmisión de una pérdida fiscal de manera inadecuada en términos del 69 bis del código, esta empresa que transmitió su pérdida fiscal de manera inadecuada, se le restringirá el uso de su certificado de sellos digitales y se le impedirá el uso pues, y la emisión de los comprobantes fiscales. Ahora, aquí como parte del penúltimo párrafo, ¿de acuerdo? Este penúltimo párrafo, repito, que como parte de lo que es la miscelánea fiscal para el ejercicio 2022, se prevén determinadas modificaciones. Bien, al momento nos habla de, pues, el hecho de cuando un contribuyente pues podrá solicitar nuevos certificados y existe la posibilidad de que el procedimiento se desahogue a través del buzón tributario en ciertos plazos y en ciertas circunstancias. Ahora, en la miscelánea fiscal, ¿de acuerdo? Nos prevé ya de manera concreta y detallada a qué artículos nos debemos de remitir, ¿de acuerdo? Pero más sin embargo, les repito, al momento de la emisión del programa del día de hoy, la legislación aplicable es la que se encuentra plasmada en nuestro Código Fiscal de la Federación. Por otra parte, el 17H bis, que si bien aquí comentábamos que la autoridad fiscal puede cancelar los certificados de sellos digitales posterior a realizar y desahogar el procedimiento previsto en el artículo 17H bis, cuando detecta algún tipo de irregularidad. ¿Cuáles irregularidades? Pues bueno, aquí el artículo 17H bis nos prevé cuáles irregularidades. No puede ser irregularidades de manera genérica, ¿de acuerdo? La analogía no forma parte de, pues, el derecho fiscal. Eso, recordemos, forma parte de un derecho constitucional en materia de las analogías. Por lo tanto, este 17H bis del código prevé, por ejemplo, fracción primera, se detecte que el contribuyente en un ejercicio fiscal y estando obligando a presentar su declaración anual, transcurrido un mes a partir de que tuvo la obligación de presentar su declaración anual y no la presentó, la autoridad fiscal cuenta con los elementos para restringir de manera temporal. Ahorita veremos los plazos, restringir de manera temporal el uso del certificado del sello digital. Es decir, personas físicas tienen que presentar su declaración a más tardar, bueno, perdón, tienen que presentar su declaración anual durante el mes de abril. ¿De acuerdo? Durante el mes de abril, del 1 al 30 de abril, deben de presentar su declaración anual las personas físicas obligadas. A partir del 1 de mayo, empezará a transcurrir el mes que nos habla esta fracción primera. Entonces, a partir del 31 de mayo, la autoridad podrá restringirle el uso del certificado de sellos digitales a las personas físicas que no hayan presentado su declaración anual. Y por lo que respecta a las personas morales, recordemos que la ley del impuesto sobre la renta prevé que se deberá de presentar la declaración anual dentro de los primeros 3 meses, es decir, enero, febrero y marzo, las personas morales, tendrán la obligación de presentar su declaración anual. Entonces, contado a partir del 1 de abril, tendrán un mes la autoridad como plazo y como prórroga para pues, esperar a que la persona moral presente su declaración anual. Si a partir del 1 de mayo la persona moral, sujeto obligado de presentar esta declaración anual, no lo hubiese hecho, el artículo 17H bis, fracción primera, prevé que puede restringir de manera temporal, por decirlo de cierta manera, como medida de apremio, ¿de acuerdo? El uso del certificado de sellos digitales. O de la misma manera, nos habla
que estando obligado a hacerlo, no se presenten dos o más declaraciones provisionales consecutivas o no consecutivas. Es decir, hablando de declaraciones provisionales del impuesto sobre la renta. Si no se presenta enero, febrero, a partir de marzo correrá lo que es ya la potestad que tiene la autoridad para poder restringirnos el uso del certificado de sellos digitales. Al respecto, de la misma manera, se prevén ciertos cambios, como vemos aquí en pantalla, modificaciones en esta fracción primera del artículo 17H bis. Más sin embargo, pues bueno, aún se encuentran en discusión. Ahora, fracción segunda. Durante el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, cuando nos vayan a ejecutar un crédito fiscal y no localicen al contribuyente o el contribuyente desaparezca. En ese momento, la autoridad fiscal podrá restringir de manera temporal el uso del certificado de sellos digitales para que este contribuyente no pueda emitir comprobantes fiscales, repito, como medida de apremio, hasta que se localice al contribuyente y se pueda desahogar lo respectivo a la fracción segunda de lo que es la ejecución, el cobro de este crédito fiscal por el cual la autoridad se encontraba pues ya listo para ejecutar. ¿De acuerdo? Fracción tercera. Estamos en el 17H bis, cuando la autoridad puede restringirnos de manera temporal el uso del certificado. Nos señala que cuando el contribuyente no pueda ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante algún tipo de procedimiento que la autoridad fiscal se encuentre llevando a cabo o desocupe su domicilio fiscal sin presentar el cambio de aviso respectivo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos tres hipótesis de cuando relacionados al domicilio fiscal la autoridad nos puede restringir el uso del certificado de manera temporal y no puede ser localizado el contribuyente o se restringe el uso del certificado. Desaparezca durante el procedimiento, es decir, ya le notificaron al contribuyente, ya se localizó, llega otra diligencia, llega algún otro tipo de acta relacionado al acto principal notificado y desaparece el contribuyente. Hipótesis tercera, pues bueno, desocupe el contribuyente su domicilio fiscal sin presentar el aviso respectivo al Registro Federal de Contribuyentes. En ese caso, nuevamente como medida de apremio, la autoridad va a restringir el uso del certificado de sello digital para la emisión de los comprobantes fiscales de manera temporal. Ahorita platicaremos de los procedimientos. Ahora bien, otra hipótesis, cuando como parte del procedimiento, ¿de acuerdo? Por el cual no pudo ser localizado o se desocupó el domicilio, se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos amparan operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Hay que recordar que al día de hoy, lo que es 24 de septiembre, únicamente el 69B del código es el que prevé el procedimiento para que la autoridad pueda fincar si es que existe algún tipo de, de que los comprobantes fiscales amparen operaciones inexistentes. Si bien a través de criterios jurisprudenciales se le otorga la facultad a la autoridad hacendaria para que mediante las revisiones, ya sea de gabinete, revisiones de visitas domiciliarias o revisiones electrónicas, pues se les pueda llevar a cabo este procedimiento de inexistencia de operaciones, se prevé que para la miscelánea fiscal del 2022 exista un señalamiento específico en la fracción, en el artículo 42 del código, en el cual, pues bueno, ya se le dé y se le reconozca de manera exprofesa a la autoridad fiscal lo que corresponde al comprobar la inexistencia de operaciones, se pueda realizar a través del desahogo del procedimiento del 69 del código o a través de cualquiera de los mecanismos que el artículo 42 prevé referente a la visita domiciliaria, gabinete o las revisiones electrónicas. En ese caso, vuelvo a lo mismo, al contribuyente
se le restringiera de manera temporal el uso del certificado de sello digital para evitar que continúe emitiendo comprobantes fiscales. Así nos lo señala la fracción tercera. Bien, ahora, la fracción quinta. Detecten que el contribuyente que se ubica en el supuesto del 69B, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué contribuyente? El contribuyente que adquirió los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Y una vez transcurrido el plazo que el contribuyente tuvo para acreditar efectivamente la adquisición de los bienes o la recepción de los productos que se vinculan al contribuyente en la inexistencia de operaciones y no se logró desvirtuar esta presuntiva, pues bueno, el contribuyente que adquirió los comprobantes fiscales y que no desvirtuó o no corrigió su situación fiscal, pues bueno, se le podrá restringir el uso de sus certificados de sellos digitales hasta cuándo, pues, o hasta que corrija su situación fiscal por haber adquirido lo que es comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o corrija su situación fiscal, es decir, pague los impuestos relacionados al desincorporar de su cálculo respectivo de los impuestos estos comprobantes fiscales que ampararan y ampararon con operaciones simuladas y o fraudulentas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una fracción bien importante que deben de tomar en cuenta y hacérselo saber a sus clientes o tomarlo en cuenta si es que son empresarios, empresarias, pues que el hecho de adquirir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, la autoridad puede restringirles el uso de su certificado de sello digital, el impedirles el poder emitir comprobantes fiscales hasta que no corrijan su situación fiscal. ¿De acuerdo? Ahora, fracción sexta, ¿de acuerdo? Relacionado con el domicilio fiscal, que nos habla, igual, que se podrá restringir el uso del certificado de sello digital cuando el domicilio fiscal, ¿de acuerdo?, no cumpla con los requisitos dispuestos por el artículo 10 del Código. Este artículo 10 del Código Fiscal de la Federación nos habla de los requisitos que debe de tener el domicilio fiscal para personas físicas o para personas morales. Si es que no se cumple con este requisito, pues bueno, si la autoridad lo llega a detectar, nos puede restringir el uso del certificado de sello digital hasta que no corrijamos esta inconsistencia en materia de lo que es el domicilio fiscal, porque suele ser en ocasiones común que el domicilio fiscal es distinto a donde se encuentra la administración, donde se encuentra el desarrollo principal de actividades, y pues bueno, todo esto es contrario a lo previsto al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. ¿De acuerdo? Ahora, la fracción séptima. Esta fracción séptima que nos habla de que cuando la autoridad fiscal detecte que el ingreso declarado o el impuesto retenido manifestado en las declaraciones o en declaraciones mensuales o el anual no coincide con lo previsto en los comprobantes fiscales que, bueno, a su vez la autoridad fiscal ya tiene en su base de datos. Por eso es muy importante que los contribuyentes, las contribuyentes, tengan en cuenta y, por supuesto, puedan revisar de manera periódica que sus declaraciones, los ingresos manifestados en sus declaraciones y en su declaración anual, de provisionales y anual, coincida a cabalidad con la información que se encuentra en las bases de datos del SAT, que las podemos revisar de manera muy fácil en lo que es el apartado de la página del Servicio de Administración Tributario sobre los comprobantes fiscales emitidos por el contribuyente, porque suele ser común y suele ser a veces un tanto una mala práctica que al momento de contratar paquetes de certificadores de comprobantes fiscales, cuando el contribuyente presuntamente los cancela en la plataforma de este emisor de los comprobantes, en realidad no están cancelados en la plataforma, ¿de acuerdo? Y esto nos trae como consecuencia, pues, un descontrol
entre los comprobantes fiscales que se encuentran en poder y como activos para la autoridad fiscal y los que se encuentran como activos presuntamente para el contribuyente y que a su vez conllevará un error en la presentación de sus declaraciones. Y para lo cual, pues bueno, la autoridad fiscal podrá restringir el uso del certificado y llevar a todo lo que es este calvario para pues desvirtuar este tipo de circunstancias para que el contribuyente pueda volver a tener la posibilidad de la emisión de los comprobantes fiscales. Es por eso que esta fracción séptima, de la misma manera, yo les sugiero poder tener mucho cuidado porque, pues bueno, suele ser común que nosotros llegamos a creer que los comprobantes fiscales están cancelados, cuando en realidad pues siguen activos y esto genera un descontrol y las consecuencias de la restricción temporal del certificado de sello. Ahora, la fracción octava, ¿de acuerdo? La autoridad detecte que por causas imputables a los contribuyentes, los medios de contacto establecidos en el buzón tributario no son correctos o no son auténticos. Por lo tanto, nuevamente, no obstante las multas que existen por no habilitar el mecanismo de comunicación que es el buzón tributario, pues la autoridad podrá restringirnos como medida de apremio el certificado de sellos digitales, sino hasta que corrijamos la inconsistencia en la información que presuntamente nosotros manifestamos como medio de comunicación en esta herramienta que es el buzón tributario, que nos solicita una cuenta de correo electrónico y un número de teléfono. Que pues bueno, si bien no pueden existir en la realidad, ciertas irregularidades, porque existen mecanismos de control de que se debe de validar ciertos datos para que el correo electrónico que manifestemos no sea apócrifo, que el número de teléfono celular que manifestemos tampoco sea inventado, pues bueno, existe lo que es esta fracción octava, que prevé que en dado caso puede darse este tipo de hipótesis que manifestáramos algún tipo de mecanismo o dato erróneo en este canal de comunicación entre la autoridad y el contribuyente, llamado buzón tributario. Bien, ahora, estas son las hipótesis por las cuales nos puede restringir de manera temporal el uso del certificado de sellos digitales. Recordar que esta cancelación temporal se puede convertir en definitiva, siempre y cuando se desahogue determinado procedimiento. ¿Cuál procedimiento? Pues bueno, volvemos al mismo artículo 17H bis, pero ya por lo que respecta a sus últimos apartados, ¿de acuerdo? Aquí nos prevé pues el mecanismo que para tal efecto yo se los muestro aquí en lo que corresponde a una tabla un poco más simple y un tanto más digerible de que si nos ponemos a analizar el documento ex profeso. ¿Por qué? Porque tenemos dos hipótesis, ¿de acuerdo? En el cual la autoridad puede restringirnos de manera temporal y los plazos que se deben de seguir. La hipótesis primera es que, pues bueno, la autoridad nos va a notificar el día cero lo que es el acto por el cual presuntamente nos restringe de manera temporal el uso del certificado. Vamos a colocar como ejemplo que un contribuyente adquirió comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Entonces, a partir de ese día que se le notifica, el contribuyente tiene 40 días, aquí se lo estoy mostrando en pantalla, para poder presentar todas las pruebas, manifestar alegatos, aportarlo a su derecho más convenga. Y posterior a estos 40 días, a partir de que el contribuyente presente la información, de contados de 1 a 40 días, que no exceda de 40 días, la autoridad contará con 10 días para resolver si la cancelación temporal de su certificado de sellos digitales se convierte en definitiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de que el contribuyente
presente su aclaración, la autoridad deberá de volverles a permitir el uso de sus certificados de sellos digitales. Ya en la resolución que la autoridad emita, pues bueno, volverá a bloquear o a cancelar de manera definitiva el uso de los certificados o se convertirá en una resolución que, pues bueno, deje sin efectos el bloqueo temporal. Esa es la hipótesis primera. La hipótesis segunda que puede llegar a pasar. La autoridad fiscal nos notifica el bloqueo temporal en los certificados. El contribuyente tiene 40 días para presentar lo que son sus pruebas, manifestar lo que a su derecho más convenga. A partir de que presenta su solicitud de aclaración, la autoridad debe de desbloquear el uso del certificado de sello digital. ¿Hasta cuándo? Hasta que exista una resolución. Ahora, el contribuyente presenta los alegatos, presenta lo que su derecho más convenga en este plazo de 40 días. La autoridad tiene 5 días para requerirle abunde en mayor información sobre algunos puntos que el contribuyente haya manifestado en esta pues, solicitud de aclaración que presentó. ¿De acuerdo? Posterior a este requerimiento de información de 5 días que la autoridad, dentro del plazo de 5 días que la autoridad le requirió al contribuyente, la respuesta por parte del contribuyente tendrá que ser dentro de un periodo de 5 días. ¿De acuerdo? 5 días. Vamos a poner en un ejemplo que la autoridad le solicitó al contribuyente que pues presente los estados de cuenta, que no los adjuntó. Pues bueno, la autoridad le dará 5 días para que recabe la información y la presente. Por única ocasión, nos señala el Código Fiscal de la Federación, en este apartado, ¿de acuerdo? Por única ocasión, el contribuyente podrá solicitar a través del buzón tributario una prórroga de 5 días. ¿Cuál prórroga de 5 días? Aquí la encontramos. Es decir, le solicitaron información adicional al contribuyente, el contribuyente tendrá 5 días para presentar esa información. Por única ocasión, puede solicitar una prórroga a través del buzón tributario, ¿de acuerdo? Y simplemente con presentarla, no hace falta que la autoridad nos conteste. Simplemente con presentarla, se nos dará por hecho que la prórroga ya está autorizada. Así nos lo señala el Código Fiscal de la Federación, y aquí les estoy mostrando dónde se manifiesta lo dicho. Bien, ahora, transcurridos estos 10 días entre la prórroga y el plazo que tenemos para entregar la información, la autoridad cuenta con 5 días, ya sea el caso, si es que requiere desahogar algún tipo de procedimiento. Por ejemplo, que nos hayan bloqueado el uso de los certificados porque nuestro domicilio se encuentra como no localizado. Ok, entonces la autoridad nos notificará que necesita desahogar un procedimiento. ¿Cuál procedimiento? Pues realizar la verificación de domicilio. Nos lo va a notificar. A partir de que nos lo notifica, ¿de acuerdo? Posterior, la autoridad tendrá otros 5 días para desahogar la diligencia o el procedimiento. ¿Cuál diligencia o procedimiento en este ejemplo? Pues el materializar lo que es la verificación de domicilio. Que llegue el visitador, perdón, y constate que los elementos de nuestro domicilio reúnen requisitos en materia de código fiscal. Ahora, ya transcurridos todos estos 65 días, ¿de acuerdo? En el plazo máximo que nos da la autoridad en esta hipótesis 2, llegamos a la resolución. Esta resolución que la teníamos aquí en la hipótesis 1, y el camino largo llega hasta el final. Ya que se desahogó la diligencia en un máximo de 5 días, a partir del día en que se desahoga la diligencia, perdón, la autoridad tendrá 10 días. ¿Para qué? Pues para notificarnos si es que nuestro certificado de sellos digitales se restringe nuevamente su uso, o pues bueno, queda por solventadas las presuntas irregularidades. ¿De acuerdo?
Esto es por lo que respecta a cómo podríamos llevar a cabo el procedimiento aclaratorio. Algo muy importante a señalar es que pues, las manifestaciones que realicemos a la autoridad en caso de que en nuestros certificados de sellos digitales sea restringido, pues bueno, la valoración de las pruebas desafortunadamente quedará muy al arbitrio y a consideración de quien las esté valorando, ¿bien? Porque no existe una norma en exprofeso o una regla en miscelánea fiscal que nos señale con qué elementos, por ejemplo, podemos acreditar, volviendo al ejemplo que teníamos, podríamos acreditar que nuestro domicilio fiscal cumple con requisitos del Código Fiscal de la Federación. Es decir, nosotros podemos presentar dos cajas de pruebas, pero si a criterio de la autoridad no son suficientes, pues bueno, esto quedará nuevamente en un verdadero problema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, repito, sí será muy importante que dentro de esta solicitud de aclaración que se manifieste, pues podamos manifestar el mayor número de elementos porque, y de manera muy detallada, para que la persona que trabaje para la autoridad fiscal pueda contar con los elementos mayormente suficientes para, pues, desbloquearnos el certificado de sello digital y en esta resolución quede, pues, como resuelto la presunta irregularidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si en esta resolución nuestro certificado de sello digital no queda desbloqueado, no queda como desvirtuada la presunta irregularidad? Pues bueno, les voy a mostrar en pantalla lo que respecta a dos criterios, nuevamente, de tribunales colegiados en materia de que, pues bueno, tendríamos que acudir ya a un procedimiento judicial por lo que respecta a un juicio de nulidad para efectos de solicitar la suspensión del hecho de que está cancelado nuestro certificado de sellos digitales. Y pues bueno, para estos casos, aquí les estoy mostrando en pantalla una tesis aislada, ¿de acuerdo? Que nos prevé que la suspensión provisional para la cancelación de nuestros certificados de sellos digitales puede ser posible, ¿de acuerdo? Puede ser posible, ¿por qué? Porque el artículo 28 de la Ley de Amparo nos habla de, pues, que no exista un perjuicio al interés social. ¿Cuál sería el perjuicio del interés social? Pues que bueno, que el contribuyente que se encuentra emitiendo los comprobantes fiscales y que la autoridad ya detectó la presunta irregularidad, continúe materializando el hecho ilícito. Esta tesis que les estoy aquí mostrando nos habla de que, a ver, no existe cabalidad para que se le niegue la suspensión temporal al contribuyente para efectos de que hay un perjuicio al interés social. Y por el otro, existe otra tesis que se contrapone, que es igual aislada por un tribunal colegiado, que nos precisa que sí, efectivamente, existe lo que corresponde una afectación al orden jurídico y al interés social y por lo tanto, pues lo que corresponde a la suspensión para que el contribuyente pueda seguir emitiendo los comprobantes fiscales, pues no se le otorgue. ¿Qué quiero decir con esto y a dónde quiero llegar? Pues que lo ideal y lo correcto sería desahogar el procedimiento que nos prevé el Código Fiscal de la Federación y no tener que llegar a algún tipo de litigio. Si bien el llegar a un tipo de litigio en materia pues judicial es opcional, pero pues bueno, en ocasiones no tenemos una otra alternativa, sí ya quedará en manos de lo que es el magistrado en materia administrativa, pues el resolver y tomar en cuenta los elementos de lo que son los precedentes judiciales, como los que les muestro, que hay algunos que muestran que sí, otros que muestran que no, respecto a la suspensión y que pues el contribuyente pueda continuar realizando y utilizando sus certificados de sellos digitales. Cabe resaltar que cuando un certificado de sellos digitales es cancelado, perdón, no puede ser reactivado por parte de la autoridad. Hay que solicitar uno nuevo.
¿De acuerdo? Entonces, lo que se solicita es que nos den la autorización para poder solicitar un nuevo certificado de sellos digitales, más no que el certificado de sello digital cancelado vuelva a ser vigente, algo que, pues, en materia informática no es posible. ¿De acuerdo? Y finalmente les quiero mostrar en regla y en resolución miscelánea, encontramos en la 2.2.4 el procedimiento para dejar sin efecto los certificados de sellos digitales y el procedimiento para subsanar las irregularidades detectadas. Y para efectos de tiempo, ya no lo podemos comentar, pero pues bueno, lo que les hacía referencia, aquí encontramos, por ejemplo, las fichas de trámite, que es la ficha de trámite 47 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla y nos precisa que esta solicitud de aclaración la presentaremos a través de ¿dónde? Pues del buzón tributario. Bien, pues bueno, queridas amigas y amigos, por mi parte eso es todo. Agradecerles muchísimo. Recuerden, yo soy Adolfo Vasconcelos. Me pueden encontrar en Facebook como Adolfo Vasconcelos Pérez. Me pueden encontrar en LinkedIn también como Adolfo Vasconcelos Pérez. Por favor, no duden en suscribirse a mi canal, donde pueden encontrar material relacionado al derecho fiscal y a temas administrativos. Mi correo es cp.adolfovasconcelospérez@gmail.com, donde pues estoy a sus órdenes para escuchar dudas, comentarios. Por supuesto, las críticas serán muy bien recibidas y no obstante, pues agradecerles nuevamente. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.